por medio de la predicación. Pues ya nuestro hermano Emilio hizo la lectura en la cual estará basada la predicación esta mañana. Volvemos a Hechos. Vamos a continuar con el libro de Hechos. Y ahora nos toca estudiar los versículos 19 hasta el 30 del capítulo número 11. Así que para esto pues vamos a orar, para que sea Dios quien obre por medio de su Espíritu Santo y hable en nuestras mentes y corazones. Ya nosotros le alabamos por medio de los cantos. Ahora vamos a preparar y disponer nuestros corazones para ver qué es lo que tiene Él en su palabra para nosotros, qué es lo que tiene que decirnos en esta mañana. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos esta mañana porque tú eres grande, porque también eres bueno, Padre. Te alabamos también por tu misericordia, en que nos permites esta mañana estar juntos como iglesia, congregados en tu nombre, para gloria tuya, oh Dios. Permítenos adorarte, Padre. Padre, ahora en la predicación de tu palabra, pedimos antes, Señor, que prepare nuestros corazones y perdone nuestro pecado, nuestra maldad, y nos limpies de toda maldad esta mañana. Ahora, Padre, dispón nuestros corazones, inclínanos hacia ti, abre nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros ojos, para ver las maravillas de tu palabra. Te necesitamos, Padre. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Padre, mientras meditamos en tu palabra. Descansamos en ti, pues, que tú harás conforme a tu voluntad. Y te damos gracias, pues, Padre. Y te pedimos esto en el nombre poderoso de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En el año 300 antes de Cristo se fundó una ciudad llamada Antioquía por un hombre llamado Seleuco I Nicator, un general de Alejandro Magno. Él le puso este nombre a esta ciudad en honor a su padre llamado Antíoco. En el Imperio Romano, esta ciudad Antioquía estaba considerada en el tercer lugar de importancia. En primer lugar estaba Roma, en segundo lugar estaba otra ciudad llamada Alejandría, que viene en Hechos capítulo número 6, y en tercer lugar estaba la ciudad de Antioquía. Era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Como pudiéramos decir, meditando en este estudio esta semana, pudiéramos decir aquí en el estado de Sinaloa, Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. Esta ciudad tenía para ese tiempo más de 500,000 habitantes y llegó a ser una importante ciudad también porque era un centro comercial muy grande en ese tiempo. Sin embargo, Antioquía no era conocida por sus virtudes, sino que más bien, como dice un autor, era conocida por sus vicios. Era una ciudad moralmente depravada, era un lugar vil, lleno de adoración idolátrica e inmoralidad sexual, donde adoraban a muchos dioses, menos al Dios único, vivo y verdadero. Y continuando con nuestro estudio en el libro de Hechos, vamos a ver cómo un grupo de creyentes que salió de Jerusalén, ahorita vamos a ver por qué razón, llegó hasta Antioquía. Antioquía se encontraba alrededor de unos 500 kilómetros separado de Jerusalén. Y es a este lugar donde había muchas tinieblas, mucho pecado, donde Dios iba a llegar por medio de sus discípulos para compartir el evangelio con esta ciudad y que muchos vinieran a la salvación. Y esa una iglesia, hermanos, que se estableció por medio de los discípulos del Señor Jesucristo en esta ciudad que vamos a estar estudiando en la mañana de hoy, continuando con nuestro estudio en el libro de los Hechos. De hecho, esta es la primera iglesia gentil, la primera iglesia que se fundó, nació, recordaremos, eso fue en Jerusalén, en Hechos capítulo número 2, cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Esta es la primera iglesia gentil, la primera iglesia fuera de Israel, la primera iglesia no judía, lo que vamos a ver en esta mañana. Y antes de llegar a nuestro texto, en semanas pasadas estuvimos viendo con nuestro hermano Larry capítulo número 10 y parte del capítulo número 11, cómo Dios, por medio de Pedro, decidió llevar el evangelio a un gentil y a su familia en este caso, que fue este varón llamado Cornelio.
Los gentiles, hermanos, son todos aquellos que no pertenecen al pueblo judío. La Biblia nos habla de dos grupos de seres humanos solamente, judíos y gentiles. Y todos aquellos que no son judíos son gentiles. En este caso nosotros somos gentiles. Y cómo Dios estaba llevando el evangelio hasta allá. Sin embargo, había judíos, o los judíos mejor dicho, perdón, ellos creían que solamente la salvación era para ellos y para nadie más. Solamente para ellos. Y ellos batallaban con esta cuestión. Sin embargo, Dios desde el Antiguo Testamento estaba dando indicios de que la salvación también sería para los gentiles. Entonces, después de que Pedro comparte en la casa de Cornelio y después de que se convierten todos, va y da el reporte a la iglesia en Jerusalén. Va y da el reporte y ve en el versículo 18 del capítulo número 11, antes de entrar a nuestro texto. Entonces, oídas estas cosas, los que estaban escuchando, los judíos, después de escuchar a Pedro, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ellos se maravillaron y entendieron que Dios estaba dando también salvación a los gentiles. Dios estaba dando salvación a los gentiles. De hecho, esto era un misterio también. Pablo nos dice en Efesios capítulo número 3 que había estado escondido antes y que ahora en el Nuevo Testamento por medio de los apóstoles ha sido revelado. ¿Y cuál era ese misterio? Que los gentiles también somos coherederos junto con los judíos de pertenecer al pueblo de Dios. También somos coherederos y ahí estamos nosotros también, los gentiles. Así que nosotros debemos dar gracias a Dios por eso. Entonces, mis hermanos, al llegar a estudiar a esta iglesia el día de hoy, a la iglesia que se estableció en Antioquía, o la iglesia de Antioquía, vamos a ver algunas características que tenía esta iglesia. Vamos a ver tres características que tenía esta iglesia. Vamos a ver, en primer lugar, la evangelización de la iglesia, de los versículos 19 al 21. En segundo lugar, vamos a ver el discipulado de la iglesia, versículos 22 al 26. Y finalmente, versículos 27 hasta el 30, vamos a ver la generosidad de la iglesia. Así que con esto en mente, entonces, hermanos, vayamos entonces a nuestro primer punto. La evangelización de la iglesia. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Aquí Lucas lo que está haciendo es como que nos está regresando al capítulo número 8, cuando la persecución de Esteban, y vamos a ir para allá, por favor. Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 4, por favor. Para conectarlo con lo que Lucas viene diciéndonos. Hechos capítulo 8, atrasito, por favor. Versículos vamos a leer desde el 1 hasta el 4. Después de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, dice así la palabra del Señor. Hechos 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos a causa de la persecución, iban por todas partes anunciando el evangelio. Iban por todas partes anunciando el evangelio. Y ahora Lucas en el capítulo número 11 nos dice que los que de esos mismos que habían sido esparcidos de Jerusalén a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron ¿hasta dónde? Hasta Fenicia, Chipre, hasta que finalmente un grupo llegó hasta Antioquía, esta ciudad importante en el Imperio Romano. Llegaron hasta ahí. Pero, ¿qué estaban haciendo los creyentes?
Dice aquí el texto que iban evangelizando. Pero un dato interesante que nos da aquí Lucas es que dice que un grupo de estos judíos iba predicando, iba anunciando la palabra del Señor, pero había a un grupo al cual no le compartía la palabra del Señor. Ellos solamente iban compartiéndole a los judíos y a nadie más. Solo a los judíos. Ellos seguían batallando todavía con esta cuestión de que ellos pensaban que solamente la salvación era para los gentiles. Para los judíos. Y no le compartían a los gentiles. Y es muy posible que ellos todavía no se hayan enterado de lo que había sucedido en casa de Cornelio. Porque no había tanta comunicación tan rápida como hoy en día, como la hay por medio de un teléfono. En ese tiempo no lo había. Y posiblemente ellos no se habían enterado de que Dios estaba salvando también a los gentiles. Y ellos lo que iban haciendo era anunciando solamente la palabra de Dios, evangelizando solamente a los judíos y no a los gentiles. Y esto mismo puede pasarnos a veces, hermanos. Ellos estaban haciendo acepción de personas, estaban haciendo favoritismo, anunciándole la palabra de Dios a estos sí, a aquellos no. Y puede pasarnos también a nosotros a veces. A este le comparto, a este familiar sí, a este familiar no, a este no. A este que es alguien muy recto, yo en mi sabiduría e inteligencia puedo decir, este puede ser que sí crea, a este sí le voy a compartir. Y al otro moralmente depravado, no, ¿para qué? No tiene caso compartirle, no, lo más seguro es que no va a creer. Y comenzamos en nuestra sabiduría a nosotros mismos creernos sabios en nuestra propia opinión. Y puede llegar a pasarnos como le estaba pasando a estos mismos judíos. E incluso a veces compartir la palabra del Señor con los ricos y no con los pobres. Y podemos estar haciendo acepción de personas. Pero la palabra del Señor nos dice en Santiago capítulo número 2 que si nosotros hacemos acepción de personas o favoritismo, estamos cometiendo pecado. Estamos cometiendo pecado. Ahora, ¿qué dijo el Señor? ¿Que solamente le compartiéramos la palabra del Señor a los judíos? Hechos 1:8, que tanto se ha repetido y que en la mañana se estaba repitiendo. Y si estamos repitiendo este tema, hermanos, aquí o que nos ha tocado, hermanos, como estábamos mirando en la mañana aquello que estuvimos en la escuela dominical, el Espíritu Santo está hablándonos para que le seamos testigos, aunque ya sabemos, pero nos está recordando y nos está diciendo a todos que le seamos testigos. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho. De hecho, había un autor que decía que la única razón por la que la iglesia está aquí en la tierra todavía y no en el cielo es para que evangelicemos. Es la única razón para que cumplamos con la gran comisión que Dios nos ha encomendado. Y Él les dijo en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos, testificar de Él en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El Señor está diciendo ahí que solamente compartamos en Israel, hasta el fin del mundo, hasta el fin de la tierra. Marcos capítulo 16, versículo 15 nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. De manera que ellos, aunque estaban compartiendo la palabra del Señor, es como que no tenían claro en su mente lo que el Señor les había pedido. Aunque ellos lo sabían, que tenían que ser testigos no solamente en Jerusalén, Judea y Samaria, sino que hasta el fin del mundo tenían que ser testigos. Y es así como nosotros también debemos compartirle a todos, a toda persona. Debemos compartirle y no hacer acepción de personas. De hecho, los fariseos hacían acepción de personas también. Se creían muy religiosos, muy piadosos, sin embargo hacían acepción de personas y no se juntaban o no le compartían a los pobres o a los pecadores, a los adúlteros. Y cuando Cristo vino, lo criticaron a Él porque Él convivió con ellos y les compartió la palabra del Señor. Así que nosotros debemos compartirles a todo el mundo, mis hermanos. Pero hubo otro grupo que no se comportó igualmente que este. Vean el versículo 20, por favor. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía
hablaron también a los griegos, o sea, a los no judíos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Un grupo diferente, anunciándoles la palabra del Señor a todos, no haciendo acepción de personas, siendo testigos hasta lo último de la tierra, anunciando la palabra del Señor en Antioquía. Ahora, ¿qué era lo que ellos estaban anunciando específicamente? Dice el texto que ellos estaban anunciando el evangelio del Señor Jesús y no otra cosa. Ahora pudiéramos preguntar, ¿qué es el evangelio? El evangelio, podemos decir en términos generales, es toda la escritura, en términos generales. Pero particularmente o específicamente, de hecho la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias literalmente. Específicamente, hermanos, el evangelio es la obra que Cristo hizo en la cruz. Venir y morir por nuestros pecados para salvación a todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo. Eso era específicamente lo que ellos iban anunciando. Y no iban anunciando otra cosa, sino que solamente el evangelio del Señor Jesucristo. Es anunciarle a las personas, cuando vayamos a anunciar el evangelio, hermanos, hay algo que no se nos debe pasar. Que junto con el evangelio, que son buenas noticias, que hay salvación para todo aquel que cree en Cristo, también junto con eso debemos anunciar las malas noticias, porque si no, no serán buenas noticias. Y en esto de la mala noticia se entra que debemos anunciar que Dios tiene ira, que Dios es santo y Él no permite el pecado, no puede estar en su presencia, que Él un día va a pedir cuenta de lo que hayamos hecho. Y a veces, hermanos, por no hacer sentir mal a las personas o por no querer quedar mal con ellos, a veces no les hablamos estas cosas que son fuertes e incluso podemos evitar hablar del infierno. Pero es algo que tenemos que anunciar. No podemos rebajar el evangelio. Porque el evangelio, hermanos, nos dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice Pablo que él no se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es poder de Dios. Si no lo anunciamos debidamente, hermanos, no estamos anunciando el evangelio como Dios quiere que lo anunciemos. A veces que nos podrán preguntar, porque la gente es curiosa. Oye, ¿en tu iglesia dan el diezmo? Oye, ¿qué dice la Biblia acerca del final de los tiempos? Ahora, ¿debemos contestarles o no? Debemos contestarles, pero debemos agarrar eso que nos están preguntando para iniciar de ahí y llevarlos al evangelio de Cristo. Si no lo hacemos así, entonces estamos fallando. Es una puerta que ellos a final de cuentas están abriendo, o Dios nos está abriendo para que le compartamos. Porque una de las cosas que muchas veces nos pasa, incluso a mí, a veces es el temor de no compartir la palabra del Señor. Batallamos a veces para iniciar una conversación acerca del evangelio. Sin embargo, estos hombres, nos dice aquí la palabra del Señor, que iban anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces ese es el mensaje, hermanos, que la gente necesita escuchar. Ellos necesitan la salvación, aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Eso es lo que necesitan ellos. No es tanto hablarles de que ve a la iglesia, no te preocupes, si tú quieres das, no das, no te preocupes por las cosas finales, mira la Biblia dice esto, aquello. No. Específicamente, hermanos, es anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. Porque entonces, como bien dice la palabra, entonces estaremos evangelizando. Si no anunciamos ese mensaje específicamente, no estaremos evangelizando, hermanos. Y es eso lo que nosotros debemos anunciar. De hecho, 2 Corintios capítulo 5, versículo 19 nos dice que somos embajadores de Cristo y nosotros debemos decirle a las personas que se reconcilien con Dios.
Pero obviamente si iniciamos diciéndole, necesitas reconciliarte con Dios, pero la persona te dirá, ¿pero de qué? Necesito reconciliarme. Y es ahí donde necesitamos anunciar también las malas noticias para luego anunciar por qué hay que reconciliarse con Dios. De hecho, el autor de las disciplinas espirituales para la vida cristiana que estamos estudiando los días lunes, cuando entramos en el tema de la evangelización, él nos decía, hablando de las disciplinas, que muchas veces simplemente no evangelizamos por el simple hecho de que no nos disciplinamos para hacerlo. No nos disciplinamos. O muchas veces también, hermanos, a veces podemos llegar a desanimarnos, desfallecer. No, ¿para qué voy a compartir el evangelio? Si esto no se convierte, lo anuncio aquí y allá con esta persona y aquella otra y no veo que pase nada. Aprendimos también que el éxito, hermanos, de nosotros cuando evangelizamos no está en que la persona se convierta a Cristo. No, ahí no radica el éxito. El éxito de nosotros está en cumplir el mandamiento de Dios, que es evangelizar, compartir la palabra del Señor. Ese es nuestro éxito. Cuando no lo estamos haciendo, estamos fallándole al Señor. Mi éxito no es que se convierta la persona, porque eso no depende de mí, ni de nosotros. Si la persona se va a convertir, es la gracia de Dios la que va a obrar ahí. Dios en su soberanía va a obrar o no va a obrar. Pero sin embargo, eso no elimina, hermanos, que Dios en su soberanía convierta a las personas. No elimina que nosotros debamos ir a compartir el evangelio. Porque alguien podrá objetar y decir, ¿para qué comparto entonces si Dios ya sabe lo que va a salvar y Él lo va a salvar en su soberanía? Eso no elimina la responsabilidad de cumplir los mandamientos, porque el mandamiento nos dice ir y predicar el evangelio. Al mismo tiempo no debemos esperar a que las personas lleguen. Sí sabemos que Dios los puede traer, es poderoso para hacerlo, pero Él nos quiere dar participación y nos dice en la palabra del Señor que vayamos y le seamos testigos, que vayamos y anunciemos el evangelio. Así que debemos pedirle al Señor si estamos batallando en anunciar el evangelio, porque Dios, hermanos, no va a salvar a las personas en un vacío. Él las va a salvar por medio de su Espíritu cuando se esté predicando su palabra o anunciando su palabra. Sea aquí o que la estemos anunciando en nuestras casas, con nuestros compañeros de trabajo, familiares, vecinos, etc. Dios va a salvar a la gente por medio de la predicación de su palabra, como lo dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, sea desde aquí o donde estemos, hermanos. Porque a veces cuando decimos la palabra predicación, pensamos solamente en el culto de domingo cuando se predica la palabra. No, cada vez que anunciamos la palabra, según el Nuevo Testamento, cuando la anunciamos, estamos predicando la palabra. Así que, hermanos, debemos pedirle al Señor para que nos ayude a anunciar la palabra del Señor donde estemos. Al mismo tiempo que el Señor nos está hablando, en la mañana vimos que cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué nos ha pedido el Señor principalmente? Y es de ser testigos. Y de hecho todo el desarrollo en el libro de Hechos es cumpliendo ese mandamiento específicamente. Ellos estaban compartiendo el evangelio porque el Señor Jesucristo se los había pedido en Hechos 1:8 antes de ascender al Padre. Y esa es nuestra misión también, hermanos. Ahora entonces, hermanos, están compartiendo el evangelio estos hombres del Señor Jesús. Y nos dice algo muy importante Dios por medio de Lucas. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. El Señor Jesucristo cumpliendo aquí su promesa que Él dejó en Mateo capítulo 28. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Tenemos temor de compartir el evangelio? ¿Puede llegar a pasarnos algo incluso? Nuestros hermanos en muchas partes, por causa de anunciar el evangelio de Cristo, sufren, son encarcelados, hasta algunos los matan. Pero ellos descansan
en este versículo y en muchos otros más. Confían plenamente en el Señor, de que Él está con ellos. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Y es lo mismo para nosotros. El Señor está con nosotros. El Señor, la mano del Señor estaba con ellos obrando. El Señor está con nosotros, hermano, mientras compartimos la palabra del Señor. Mientras evangelizamos, el Señor está con nosotros. Sin embargo, nuestra responsabilidad no es convertir a las personas, es anunciarles solamente el Evangelio, y eso ya depende de Dios, darles vida o no, el tener misericordia o no tener misericordia. ¿Y qué sucedió entonces una vez que estaban predicando el Evangelio y que la mano del Señor estaba con ellos en Antioquía? Nos dice el texto, parte B del versículo 21. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Se convirtieron poquitos? Un gran número creyó y se convirtió al Señor. El Señor estaba penetrando con el Evangelio en esta ciudad tan moralmente depravada, que estaba, podemos decir, agarrada por el diablo, pero llega a Dios y comienza a obrar en esta ciudad, porque ese era su plan. Llegó a expandir las tinieblas el Señor por medio de sus discípulos y por medio del Evangelio, siendo obedientes a la palabra del Señor. Y asimismo debemos ser obedientes también para compartir la palabra del Señor, como lo fueron estos hombres. Debemos pedirle, hermanos, que nos ayude al Señor a continuar cumpliendo este mandamiento individualmente, pero también que el Señor nos mueva también a evangelizar como iglesia juntos. Pedirle al Señor que nos abra puertas, que inquiete nuestros corazones para salir juntos a proclamar y anunciar al mundo que en Cristo hay salvación. Debemos pedirle que nos haga sensibles a la necesidad de aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Debemos de pedirle que nos haga sensibles al saber al lugar de condenación a donde van si no creen en Cristo. Pero la iglesia, no solamente la iglesia de Antioquía estaba evangelizando, sino que también ellos estaban discipulando. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto en esta mañana. El discipulado de la iglesia. El discipulado de la iglesia. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Qué sucede aquí? Las cosas que estaban sucediendo en Antioquía, de que había un grupo de creyentes que a causa de la persecución, del motivo de la muerte de Esteban y la persecución que se desató, un grupo llegó hasta Antioquía, compartió la palabra del Señor. Y Dios en su soberanía y por su misericordia y su gracia salvó a muchas personas. Y se plantó una iglesia. Entonces todas estas cosas llegaron a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia se entera. ¿Y qué es lo que hacen al enterarse de lo que está sucediendo en Antioquía? Envían a un hombre, a Bernabé. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Envían a Bernabé, posiblemente uno de los líderes de la iglesia. Lo enviaron hasta Bernabé para que fuera e investigara si estas cosas eran así y qué era lo que estaba pasando ahí en esta iglesia. ¿Y qué sucedió una vez que llegó Bernabé hasta Antioquía? Versículo 23. O sea, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé llega hasta Antioquía. ¿Y qué es lo primero que él ve? Ve la gracia de Dios en la iglesia
de Antioquía. Él ve la gracia de Dios en el pueblo de Antioquía. Él sabía, porque él era de Chipre, nos dice la escritura anteriormente, que ya lo hemos venido estudiando, y que también Bernabé significa hijo de consolación, o sea que era alguien bueno para consolar, podemos decir. Él sabía lo que era la ciudad de Antioquía. Y él llega y ve cómo muchas personas habían sido salvados por la gracia de Dios. Él ve la gracia de Dios en este lugar. Y ve cómo mucha gente se está convirtiendo al Señor. Están dejando a los ídolos y están viniendo a conocer al Dios vivo y verdaderos. Dios trayéndolos de las tinieblas a su luz admirable, trasladándolos de las tinieblas al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Y él nos dice el texto que cuando ve eso, aparte de eso, que también él ve otra situación de la cual los judíos no estaban de acuerdo y que no estaba sucediendo en Jerusalén, y era que se estaban mezclando judíos con gentiles. Y él ve la gracia de Dios en este lugar. ¿Y qué sucedió una vez que vio la gracia de Dios? Se regocijó, se gozó de ver cómo Dios estaba obrando en este lugar, de ver cómo muchas personas estaban viniendo al conocimiento de Cristo, de ver cómo muchas personas eran salvadas por Dios. Nosotros nos gozamos, hermanos, cuando vemos que alguien se convierte al Señor, cuando vemos que alguien es salvado por la gracia de Dios. De hecho, el mismo Lucas nos dice en su evangelio que dijo Cristo en las parábolas en el capítulo número 15, en el versículo 7, él dice: os digo que cuando un pecador se arrepiente, os digo que hay gozo en el cielo por un pecador que se ha arrepentido. Nosotros también, hermanos, debemos gozarnos cuando vemos que Dios ha salvado a una persona. Y debe ser también algo que nos aliente a continuar compartiendo la palabra del Señor. Vio la gracia de Dios y se regocijó. ¿Y luego qué hizo? Vio, se gozó. Nos dice el texto: exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Él los exhortó. Esta palabra exhortó significa llamar a alguien para ponerlo a tu lado, para ayudarte. Llamar a alguien para ponerlo a tu lado, para ayudarte. Bernabé no llegó a Antioquía como un supervisor o para ejercer autoridad sobre esta iglesia recién nacida, en estos nuevos creyentes. No, él no llegó para ejercer autoridad. Él llegó, dice el texto, para exhortarlos, para ayudarles. Esta misma palabra también exhortó, conlleva la idea de ayudar, animar, consolar, fortalecer. A veces nosotros tenemos en nuestras mentes y en nuestros corazones la idea de que cuando nos dice te voy a exhortar, tenemos en nuestras mentes la idea de que nos van a regañar. No, esa no es la idea. La idea es que se nos va a ayudar. A veces tristemente se nos va de nuestras manos, y a veces por la pasión del Señor, pero también en nuestro estado, por causa de nuestro pecado que todavía mora en nosotros, nos vamos de paso. A veces exhortando incorrectamente. A veces nos pasa eso. Pero no debe ser así. Más bien es exhortar a los hermanos, es alentarlos, animarlos. Y Bernabé, como un buen líder, llega a Antioquía y exhorta, ayuda, quiere ayudar a los hermanos. Y les dice, obviamente él ve la necesidad en estos hermanos. Él ve la necesidad que tienen de ser enseñados. Él ve la necesidad que tienen de ser discipulados para que crezcan en su fe en el Señor.
Y Él les dice, los exhorta a que con propósito de corazón verdaderamente permanezcan fieles al Señor. Que permanezcan fieles al Señor. Él ahora, Bernabé, lo que hace es pasar tiempo con ellos ahora. Generalmente, lo que se hacía cuando se iba y se hacía una investigación a una iglesia, según el libro de los Hechos, era que tú ibas o la persona iba e investigaba y la persona volvía a su iglesia con un reporte, para dar un reporte de cuál era la vida de la iglesia, en este caso, de tal iglesia. Pero en este caso Bernabé ve la gracia de Dios, se regocija, pero también ve la necesidad que tienen estos nuevos creyentes de ser discipulados. Y él no regresa a Jerusalén, sino que decide, movido por el Señor, por su Espíritu Santo, y lo ve, y le hace ver la necesidad que tienen estos nuevos creyentes y permanece con ellos. No volvió a Jerusalén, sino que permaneció para enseñarles, para discipularlos. De hecho, más adelante, Bernabé también, en Hechos 13, va también a animar a otros hermanos a que perseveren en la gracia del Señor. Vean Hechos 13, por favor, 13:43. En el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Hechos 13, versículo 43. Vean lo que dice. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Hechos 14, versículos 21 y 22, por favor, ahí enseguidita. Hechos 14, versículos 21 y 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Para qué volvieron? Para fortalecerlos. Y posiblemente Antioquía fue una de esas ciudades también, como lo dice aquí. Bueno, no posiblemente, fue también una de esas ciudades. Volvieron a Antioquía para hacer ¿qué cosa? Versículo 22, hermanos. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí está, exhortando una vez más Bernabé a los creyentes a permanecer fieles en el Señor. A permanecer fieles en el Señor. Y entonces, Bernabé decide pasar tiempo con estos hermanos para enseñarles y discipularles. Y es algo también, hermanos, que lo hacemos como iglesia. Pero debemos, hermanos, continuar perseverando y si hemos estado fallando en el área de discipulado, pedirle al Señor que nos ayude a ver la necesidad en los hermanos para aquellos que ya tenemos el privilegio que Dios nos ha ayudado. Podamos enseñar a aquellos nuevos creyentes a que permanezcan fieles al Señor, así como Bernabé lo estaba haciendo. Ayudarles. Y también cada uno de nosotros debe buscar a un hermano también para crecer en el Señor, ser discipulado, ser enseñado. Hemos visto a lo largo de la historia que por causa Dios ha utilizado el discipulado para darles crecimiento a muchos hermanos. Dios es el que da el crecimiento, no los hombres o cada hermano que enseña, no, es Dios el que da el crecimiento, es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 5 al 7. Es Dios el que da el crecimiento. Definitivamente, hermanos, crecemos en nuestra relación, en esta comunión con el Señor, en nuestros devocionales diarios, en la oración, en la meditación de la palabra.
Pero Dios ha dejado algo también para que nosotros crezcamos. Y esa es su iglesia. Esa es su iglesia. Vamos a ir a Efesios capítulo número 3, por favor. Efesios capítulo número 3. Perdón, Efesios 4, hermanos. Versículos 11 hasta el 16. Efesios capítulo número 4. Versículos 11 hasta el 16, por favor. Dice así la palabra del Señor. Y Él mismo, o sea el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta que qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, o sea, juntos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Otra de las cosas que Él utiliza para crecer, hermanos, es la iglesia. No podemos o no debemos aislarnos de la iglesia. Dios usa la iglesia para darnos crecimiento. Por eso de ahí la importancia de congregarnos. Claramente, nuestra comunión con el Señor principalmente, pero también no debemos ausentarnos regularmente de nuestras reuniones como iglesia, hermanos. No necesitamos unos a otros, hermanos que nos animen, que nos consuelen, que nos fortalezcan en nuestra fe, que nos ayuden a perseverar en la gracia. Hermanos que nos muestren qué es lo que dice la Escritura. No necesitamos los unos a los otros. Igualmente aquellos que ya enseñamos también necesitamos. Los pastores también necesitan el aliento, el ánimo, hermanos. No es porque ya sean pastores o enseñadores, las personas ya lo saben todo y ya no necesitan que se les ayude. No, claro que sí. La Escritura dice, todos necesitamos a la congregación, todos necesitamos a los hermanos para crecer. No hay nadie tan perfecto que diga que no necesite a la iglesia. No, todos nos necesitamos unos a otros. Y Dios va a usar el discipulado así como lo estaba usando con Bernabé en este caso. Versículo 24. ¿Por qué razón es que Bernabé estaba ahora enseñando o permaneciendo con estos discípulos, estos nuevos creyentes? Versículo 24. Dice la Escritura, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Aquí Lucas nos da tres características de Bernabé. Nos dice en primer lugar que era un varón bueno. Esto no significa, hermanos, que era bueno en el sentido como Dios. No, solamente hay uno bueno y ese es Dios. De ahí para allá la misma Escritura en Romanos capítulo número 3 nos dice que no hay ninguno bueno. Entonces, ¿qué significa el texto? Entonces, ¿qué quiere decirnos con que era un varón bueno? Bueno, lo que quiere decirnos es que era un varón excelente, un varón bondadoso, primariamente. En segundo lugar, nos dice que era un varón lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, o sea, era alguien que estaba bien, correctamente, un hombre apasionado en la relación con el Señor, pero también guiado y controlado totalmente por el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Guiado y controlado por el Espíritu Santo, pero también era un hombre lleno de fe también. O sea, él confiaba plenamente y totalmente en Dios, en el Señor Jesucristo. Ese era el perfil de este hombre. Y debemos pedirle al Señor
que nos ayude a tener el perfil de este hombre también. Claramente nuestro ejemplo mayor a imitar es el Señor Jesucristo, pero también hay hombres y mujeres e iglesias en la Escritura a las cuales Dios nos las ha dejado escritas también, hermanos, para nuestra enseñanza, nos dice 1 Corintios capítulo 10 y Romanos 15, para que sigamos también su ejemplo. De hecho, el mismo apóstol Pablo nos dice: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. De hecho, cuando estamos discipulando, hermanos, en una primera instancia, a veces no sabemos cómo actuar en ciertas áreas, pero el ejemplo de aquellos que nos discipulan o el ejemplo de los hermanos maduros en la fe nos guía su testimonio. El discipular, hermano, no tiene que ver solamente con hablar palabras o enseñar. También es nuestro testimonio. Debemos enseñar no solamente con palabras, sino también con nuestro ejemplo. Así es como debemos discipular a los creyentes. Y era lo que estaba haciendo Bernabé, enseñándoles con la palabra del Señor, pero también con su ejemplo. Así debemos hacerlo, con el ejemplo y las palabras. Imitando también, debemos imitar, vuelvo y repito, principalmente al Señor, pero eso no dice, de hecho el Señor nos manda también a imitar a otros hombres de Dios, también a imitar su conducta y su fe, como nos dice Hebreos capítulo 13, acordaos de vuestros pastores, a imitar su conducta y su fe, dice Hebreos capítulo número 13. Entonces, hermanos, necesitamos, hermanos, como dice alguien, más Bernabés en las iglesias, con un testimonio poderoso como el de él, con un amor por los hermanos, por compartirles el evangelio, por pasar tiempo con ellos, horas, entregándose primeramente por la causa del Señor y luego por los hermanos, que a final de cuentas es para el reino de Dios. Necesitamos hombres como estos en las iglesias, hermanos. Dice el autor: la fe ve más allá de lo que el ojo del hombre puede ver. Este es el tipo de creyente que la iglesia de hoy necesita también. Alentador, poderoso en el testimonio personal, controlado por el Espíritu Santo, apto para enseñar, lleno de fe para depender enteramente del Señor y captar su voluntad para llevarla a cabo en una perseverancia de fidelidad y un amor por los demás creyentes en el Señor, con una dedicación inigualable por la obra del Señor. Un ejemplo a seguir para nosotros, hermanos. Entonces él está discipulando a estos nuevos creyentes, pasando tiempo con ellos. ¿Y saben qué sucedió? Versículo 24, parte B. Y entonces una gran multitud fue agregada al Señor. Enseñando la palabra, un testimonio que validaba lo que él decía o lo que él enseñaba. Y entonces fue Dios, hermanos, el que agregó una gran multitud al Señor. Las salvaciones del Señor. Y el Señor añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 2, versículo 47, parte B. El Señor es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Ahora entonces, Bernabé se da cuenta de que una gran multitud ha sido agregada al Señor, se ha convertido. Es una iglesia ya muy grande. ¿Qué hago? Muy posiblemente que se preguntó Bernabé, guiado por el Señor, por el Espíritu Santo. ¿Saben qué fue lo que hizo, hermanos? Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Bernabé fue a buscar a aquel hombre que había sido el perseguidor de la iglesia y que por esa causa muchos estaban en Antioquía. Sin embargo, movido por el Espíritu Santo, se da cuenta de que él humildemente va a necesitar ayuda para discipular a los nuevos creyentes. Humildemente reconoce su incapacidad. Y entonces va y busca a otro varón capacitado para enseñar a esta gente. Y va y trae a Saulo de Tarso, o el apóstol Pablo, como lo conocemos mayormente. Y hallándole entonces, le trajo a Antioquía.
¿Y qué hicieron? Una vez que llegaron a Antioquía de nuevo, versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Bernabé, movido por el Señor, va y trae a Saulo de Tarso, un gran predicador del Señor para este tiempo, un gran maestro. ¿Y qué hacen ellos? Ven la necesidad de estas personas, de estos nuevos creyentes, y pasan todo un año con ellos, compartiendo con ellos, dando su vida por ellos, para que crecieran en el Señor, para que no fueran arrastrados por diferentes doctrinas, por diferentes corrientes de error que hay. Y se quedan todo un año para discipularlos ahí. Porque al final de cuentas, hermanos, el Señor Jesucristo no nos mandó solamente a evangelizar, sino principalmente en el capítulo número 28 de Mateo, nos dice que fuéramos e hiciéramos discípulos, que pasemos tiempo con ellos, que les dediquemos tiempo a ellos, para que crezcan en el Señor, que les enseñemos las Escrituras a ellos. Y era lo que estaban haciendo Bernabé y Saulo, un año enseñando a la iglesia. Y enseñaron, dice el texto, a mucha gente. Ellos estaban dando su vida por causa de Cristo. Estaban pasando tiempo con estas personas, dedicándole de su tiempo. Y Dios nos está llamando, hermanos, a que pasemos tiempo con aquellos nuevos creyentes, a que les enseñemos las Escrituras. Cuando veamos aquella necesidad, debemos tratar de enseñar a los hermanos, dar la vida por ellos. Claramente habrá algunos que tienen menos tiempo que otros, pero en la medida que sea posible debemos pedirle al Señor que nos ayude para compartir con aquellos nuevos creyentes y discipularlos. Aunque primariamente, hermanos, eso no debe ser motivo de llevar a descuidar a nuestras familias y no compartir con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. No, debemos compartir en nuestra casa primeramente, en nuestra Jerusalén, como bien lo dice Cristo, y luego entonces extendernos hacia los demás. Ahora entonces, hermanos, a veces podemos preguntarnos, ¿para qué voy a seguir enseñando al hermano si por más que le digo, no entiende? E incluso podemos desanimarnos. Ya se lo he dicho y no lo hace. ¿Qué es lo que pasa aquí entonces? A veces incluso podemos llegar a preguntarnos, ¿valdrá la pena, Señor, esto que estoy haciendo? Y aunque sabemos, pero nuestro estado, a veces en nuestro pecado que mora en nosotros, nos hace dudar. Y dudamos incluso de la Escritura, porque sabemos, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, que el trabajo en el Señor no es en vano. Pero es como que se nos esfuman en ese momento esos pasajes de la Biblia. ¿Habrá valido la pena que Bernabé y Saulo de Tarso hayan pasado tiempo con estos creyentes, con estos nuevos creyentes? ¿Qué dice el texto que sucedió, hermanos? Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No en ningún otro lugar. En Antioquía, por primera vez, a los discípulos del Señor se les llamó cristianos. A partir de ahí, hermanos, a los discípulos de Cristo se les llama cristianos, porque hablaban y se parecían a Cristo. ¿Por qué sucedió esto? Que ellos se parecían a Cristo. Porque definitivamente Dios les dio crecimiento. Pero en segundo lugar, hermanos, podemos ver la importancia del discipulado. Discipularon a mucha gente un año. Y luego la gente de la ciudad de Antioquía, no los mismos creyentes, la gente de la ciudad de Antioquía los vio y en un tono de burla se dice: ah, mira, se parece a Cristo, se cree Cristo él. Sin embargo, aunque era un tono de burla, era una gran verdad lo que ellos estaban diciendo. Estos hombres, nuevos creyentes,
Dios usó a Bernabé y a Saulo para que les enseñaran, los discipularan, sacrificaran tiempo con ellos. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? Que crecieron más a la imagen de Cristo. Y entonces se les llamó cristianos. Entonces podemos preguntarnos, ¿será importante el discipulado? La palabra de Dios nos dice que sí. De hecho, yo digo que es hasta vital, mis hermanos, el discipulado, de ser enseñado por hombres y mujeres. Enseñar a aquellos nuevos para que sigan a Cristo con nuestro testimonio y con nuestras palabras. La palabra cristiano significa del grupo de Cristo o un seguidor de Cristo. Pero un cristiano es todo aquel que ha sido salvado por la gracia de Dios. Un cristiano es alguien que tiene el Espíritu Santo, el cual le guía ahora. Un cristiano es aquel que se ha arrepentido de sus pecados, los ha confesado y ha creído en Cristo. Un cristiano es una persona que ama a Dios. Un cristiano es una persona que ama a sus hermanos en la fe. Eso es un cristiano. Un cristiano no es alguien que no peca, hermanos y amigos que nos visitan. Un cristiano es alguien que peca, pero se arrepiente cuando peca, porque el Espíritu Santo que está en él le redarguye de que cometió pecado. Ese es un cristiano. El cristiano es alguien que se goza en los mandamientos de Dios. Es alguien que obedece los mandamientos de Dios. Entonces, hermanos, en Antioquía por primera vez se le llamó cristianos a los discípulos del Señor. Qué importante es el discipulado, hermanos. Pero no solamente la iglesia de Antioquía estaba evangelizando y estaba discipulando, sino que también eran generosos. Y lo vamos a ver mucho más brevemente, el último punto. Pasemos a la generosidad de la iglesia, ya para terminar. Versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre, en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Qué sucede aquí? De Jerusalén a Antioquía son enviados por Dios unos profetas, unos hombres del Nuevo Testamento, no profetas del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento, o sea, predicadores del Señor, con un anuncio importante: anunciarles que iba a venir una hambruna, una gran hambre sobre todo el territorio habitado que era el Imperio Romano. Pero podemos deducir por lo que vamos a ver ahorita que particularmente sobre Israel vino una gran hambruna. De hecho, se dice que en el año 45 y 46 después de Cristo vino una gran hambre sobre Israel, nos dicen algunos historiadores. Entonces le llega esta información a la iglesia de Antioquía. ¿Y qué hacen ellos? ¿Qué sucede con ellos? Entonces los discípulos, versículo 29, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. La iglesia de Jerusalén no les estaba pidiendo ofrenda o alguna ayuda económica o algún sustento. Pero cuando ellos se enteran de la necesidad de la iglesia de Jerusalén, de la necesidad de sus hermanos en Cristo, ¿qué dice el texto que hicieron? Cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron o eligieron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Generosos, una iglesia generosa. Y yo meditaba, ¿por qué es que estamos viendo este tema si lo miramos la semana pasada? Es Dios en su providencia, en su soberanía, orquestando las cosas para hablarnos de este tema, hermanos. La iglesia de Macedonia que miramos la semana pasada, las iglesias de Macedonia fueron generosas. La iglesia de Antioquía generosa. Él quiere entonces que nosotros, piedra angular, seamos generosos. Seamos generosos. Y cuando hay alguna necesidad, seamos generosos. Entonces ellos se enteran y envían una ofrenda para estos hermanos a causa de la gran hambruna.
La iglesia de Antioquía, entonces, fue también una iglesia generosa. Entonces, hermanos, en conclusión, al revisar estas características que tenía esta iglesia, que era una iglesia que evangelizaba, que discipulaba y era una iglesia generosa, debemos examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿están estas características en nosotros? Porque estas características, hermanos, son características de una iglesia bíblica, pero también al mismo tiempo son características de una iglesia saludable. ¿Qué quiere decir eso? De una iglesia que no está enferma, sino que tiene salud espiritual. Evangelizar, discipular y ser generosos. ¿Qué tanto nos parecemos a esta iglesia? ¿Qué tanto nos parecemos a esta iglesia? Dios no nos ha dejado escrito su palabra nada más para que nos maravillemos de lo que Él nos ha dejado escrito y de muchas iglesias o de muchos hombres, de las cosas que hicieron para Dios. Él nos ha dejado su palabra escrita para que actuemos y la pongamos en práctica. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a cada día a ser una iglesia conforme a su corazón y que podamos parecernos también a la iglesia, a la hermosa iglesia de Antioquía. Y si hay alguien aquí que no conoce al Señor todavía, que no le ha entregado su vida al Señor, el llamado para ti, mi amigo, es que tú vengas a creer en Cristo. Es que tú vengas arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Cristo para la salvación de tu alma. Si tú todavía no has creído en Cristo, déjame decirte que tú eres un enemigo de Dios. Tú necesitas reconciliarte con Dios. Pero la única manera que te reconcilies con Dios, el único camino que hay hacia Dios es Jesucristo. Y tú necesitas creer en Jesucristo para la salvación de tu alma. Porque déjame decirte que estás en camino al infierno. Y si no te arrepientes vas a llegar hasta allá. Así que confía en Cristo y ven, entrégale tu vida. Hermanos, demos gracias a Dios por este tiempo. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has hablado esta mañana, por el recordatorio que nos has hecho, Señor. Gracias por tu misericordia sobre nuestras vidas, porque estás al pendiente de nosotros y tú quieres obrar en nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, a no solamente escuchar esto, sino que verdaderamente seamos no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores. Y perdónanos, Padre, cuando te hemos fallado. Ahora, Padre, ayúdanos por medio de tu Espíritu, para tu gloria, Padre, y para la edificación de tu iglesia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.